En el otoño de 1987, la vida cotidiana de cientos de viajeros que transitaban la carretera México-Tuxpan se vio marcada por un misterio que, durante más de una década, permanecería sin respuestas claras. La historia comienza con un hombre común, respetado por sus colegas, amado por su familia y conocido por los pasajeros que solían confiarle sus trayectos. Alfredo Castañeda, un chofer experimentado de 46 años que aquella mañana se preparaba para emprender un viaje más. Nadie en ese momento podía imaginar que aquel recorrido de rutina se transformaría en uno de los enigmas más dolorosos de la memoria colectiva mexicana. Era la madrugada del 28 de octubre. En la capital del país, el bullicio ya comenzaba a despertar. En las inmediaciones de la Terminal del Norte, el aire fresco mezclaba aromas de café de olla con el vapor de los tamales que vendedores ofrecían a los primeros viajeros del día. Algunos pasajeros cargaban apresurados sus maletas, otros, adormilados, esperaban con calma que anunciara la salida de su autobús. Entre ellos, había quienes tenían programado partir hacia el puerto de Tuxpan, Veracruz, un destino al que Alfredo conocía como la palma de su mano tras casi 2 décadas al volante. Alfredo era un hombre de complexión firme, cabello negro apenas encanecido en las sienes y un bigote espeso que lo hacía ver mayor de lo que en realidad era. Sus manos eran fuertes, endurecidas por años de sostener el volante en carreteras interminables. Para sus compañeros de trabajo era don Alfredo, un conductor que nunca se apresuraba más de lo necesario, que revisaba hasta el último detalle antes de salir y que jamás permitía que la fatiga pusiera en riesgo a sus pasajeros. Su uniforme azul, con la insignia bordada de la empresa Autobuses del Istmo, estaba siempre impecable. Aquella mañana llevaba consigo una lonchera metálica, regalo de su esposa Teresa, con un par de tortas de jamón envueltas en servilletas, una manzana y un termo con café. Antes de salir de casa, Teresa lo había mirado a los ojos con un gesto de preocupación. El clima, según el pronóstico, empeoraría por la tarde. Cuídate mucho, Alfredo. No confíes en esas curvas, prometen traición con la lluvia. Él, con su habitual calma, le sonrió, lo sé, mujer. He pasado por esas montañas con niebla y tormenta más veces de las que puedes contar. Nos vemos mañana al anochecer. La besó en la frente y salió rumbo a la terminal. El vehículo asignado para esa jornada era un autobús Mercedes-Benz modelo 1976, blanco con 2 franjas celestes que recorrían los costados. Aunque ya tenía años de servicio, era considerado un transporte confiable, con capacidad para más de 40 pasajeros. Alfredo llegó a las 6 de la mañana y comenzó la rutina que nunca omitía: revisar los niveles de aceite, agua en el radiador, presión de llantas, sistema eléctrico, sobre todo, los frenos. Ese detalle, los frenos, era algo que siempre revisaba 2 veces. Nada parecía fuera de lugar. A partir de las 6:40 empezaron a llegar los pasajeros. Entre ellos se encontraba Margarita Torres, maestra de primaria de 37 años que viajaba con una bolsa repleta de medicamentos para su madre enferma en Veracruz. También subió al autobús don Ignacio Peña, comerciante de 63 años, cargando 2 grandes maletas llenas de ropa y mercancía que pensaba revender en Poza Rica. Minutos después abordó la familia Gómez, compuesta por Aurelio, su esposa Rosalía y sus 3 hijos de 7, 12 y 14 años, emocionados por regresar a su pueblo y ver de nuevo a sus abuelos. El más pequeño preguntaba sin cesar cómo era el mar, porque nunca lo había visto en persona. Para las 7 en punto, las 24 butacas disponibles estaban ocupadas. Alfredo ajustó los espejos, tomó el micrófono interno y saludó con voz grave: «Buenos días, señores. Salimos con destino a Tuxpan. Espero que tengan un viaje tranquilo. Abróchense los cinturones y disfruten del recorrido». Pocos segundos después, encendió el motor y comenzó a maniobrar hacia la salida. La radio interna de la empresa confirmó la partida: Unidad 612 saliendo rumbo a Tuxpan, todo en orden. Alfredo respondió: «Recibido, buen día». El autobús salió lentamente de la terminal y tomó el rumbo norte por la avenida Insurgentes. Afuera, el cielo se mantenía despejado, pero hacia el oriente ya se formaban nubes pesadas. El conductor, acostumbrado a leer los signos del clima, lo notó sin darle mayor importancia. En su cabeza solo rondaba la idea de llegar a tiempo y con seguridad. Mientras avanzaban los primeros kilómetros,
la ciudad quedaba atrás. Los edificios se transformaban en terrenos abiertos, fábricas y casas dispersas. El ruido urbano se disipaba poco a poco, reemplazado por el sonido constante del motor y las conversaciones esporádicas de los pasajeros. Algunos hojeaban revistas, otros miraban distraídos el paisaje, mientras los niños de la familia Gómez jugaban con una pelota de goma que su madre intentaba mantener bajo control. A las 9 de la mañana hicieron su primera escala en Pachuca, Hidalgo. Los pasajeros aprovecharon para estirar las piernas, comprar refrescos y algunas golosinas en un puesto cercano. Alfredo bajó para revisar nuevamente las llantas y limpiar el parabrisas, ahora empañado por la humedad que comenzaba a sentirse. ¿Cree que se venga fuerte la lluvia?, preguntó la maestra Margarita al notar las nubes más oscuras. Lo más probable es que sí, señora, respondió él, pero no se preocupe, llegaremos sin problemas. 15 minutos después retomaron el viaje. Alfredo encendió la radio y sintonizó una estación con música tropical. El ambiente en el autobús era sereno. Algunos cabeceaban intentando dormir, otros platicaban en voz baja. Nadie, absolutamente nadie, podía sospechar que aquella travesía terminaría de manera tan distinta a lo planeado. Pasadas las 10:30 de la mañana, la unidad cruzó por Huauchinango, Puebla. Desde ahí comenzaba el descenso hacia las tierras veracruzanas, un tramo conocido por su neblina espesa y sus curvas peligrosas. Alfredo disminuyó la velocidad, cambió de marcha y se mantuvo atento. Las nubes cubrían ya gran parte del cielo y la llovizna comenzaba a dibujar gotas finas en el parabrisas, de frenos que provenían de la montaña. Aunque muchos tachaban esas versiones de fantasiosas, las historias alimentaban el misterio y mantenían vivo el debate. La figura de Roberto Mendoza, el chofer, empezó a ser objeto de toda clase de teorías. Unos lo recordaban como un hombre trabajador y dedicado, incapaz de poner en riesgo la vida de los pasajeros. Otros, sin embargo, lo acusaban de estar involucrado en un posible contrabando o deudas con gente peligrosa. Decían que tal vez había planeado desaparecer con el autobús a propósito. Las especulaciones, sin pruebas sólidas, desgarraban aún más a la familia de Roberto, que debía cargar con el peso de defender su nombre en medio de la tormenta mediática. Lo más inquietante es que la zona donde ocurrió la desaparición ya tenía fama de ser un tramo peligroso. No solo por los accidentes carreteros, sino también por los asaltos nocturnos. En los años 70 y 80, varias crónicas hablaban de camiones y automóviles que eran atacados por bandas armadas en medio de la nada. Sin embargo, nunca antes se había reportado que un autobús entero, con más de 20 personas a bordo, se esfumara sin dejar un solo rastro. Con el paso de los meses, la búsqueda se fue enfriando. Los familiares seguían tocando puertas, presionando a las autoridades, pero el caso parecía condenado a engrosar la lista de expedientes olvidados. Algunos periódicos dejaron de cubrirlo. El público, que al principio se mostraba consternado, poco a poco fue perdiendo interés. La desaparición del autobús se transformó en un eco distante, una herida que solo permanecía abierta para las familias que seguían esperando a sus seres queridos. Pero incluso en esa aparente calma, había noches en que la carretera se convertía en escenario de historias escalofriantes. Varios traileros y conductores juraron haber visto, en medio de tormentas eléctricas, la silueta de un autobús antiguo detenido en el arcén, con las luces encendidas y figuras inmóviles en su interior. Cuando intentaban acercarse, la visión desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. Los relatos no tardaron en volverse leyenda, el autobús fantasma que vagaba en la México-Tuxpan. Esa mezcla de dolor real, teorías oscuras y relatos sobrenaturales hizo que el caso no muriera del todo. Aunque oficialmente no había respuestas, la memoria del autobús perdido seguía viva en conversaciones, en rumores y en la desconfianza de la gente hacia las instituciones. Y lo más inquietante era la sensación de que, tarde o temprano, la verdad iba a salir a la luz. Porque un vehículo de ese tamaño, con 23 pasajeros a bordo, no podía haberse desvanecido para siempre. El tiempo pasó, y lo que comenzó como un caso resonante en los noticieros nacionales terminó hundiéndose en un silencio que resultaba insoportable para las familias. Los primeros 3 años fueron los más desgarradores. Madres que cada mañana se levantaban con la esperanza de recibir una llamada,
padres que no dejaban de visitar las oficinas de la policía, y hermanos que se resistían a aceptar la idea de que sus seres queridos se habían esfumado sin explicación. Pero poco a poco, esa lucha fue desgastando a todos. Algunas familias decidieron mudarse de ciudad, intentando dejar atrás el dolor. Otras se aferraron todavía más a la búsqueda, convirtiéndose en casi obsesivos rastreadores de cualquier pista, por más absurda que pareciera. Hubo quienes viajaron hasta otros estados siguiendo rumores de supuestos avistamientos de pasajeros del autobús, pero siempre regresaban con las manos vacías. Cada falsa esperanza era una puñalada nueva. 12 años después, el caso del autobús desaparecido se había convertido en un expediente empolvado en los archivos de la Procuraduría. Apenas alguien lo recordaba fuera de las familias, salvo en las noches en que los traileros hablaban de apariciones extrañas en la carretera. La mayoría lo consideraba una leyenda urbana más, un cuento de sobremesa con el que se asustaba a los forasteros. Pero para los que habían perdido a un hijo, un hermano o un padre en ese viaje, la herida seguía tan fresca como el primer día. Fue en ese contexto de olvido general cuando ocurrió lo inesperado. Corría el año de 1999 y un grupo de trabajadores que realizaba excavaciones en un terreno boscoso, a unos kilómetros de la carretera México-Tuxpan, encontró algo que detuvo de golpe la maquinaria. Lo primero que notaron fue el olor, un aire pesado, húmedo, imposible de ignorar. Creyendo que se trataba de algún animal muerto, comenzaron a remover la tierra, pero pronto se toparon con una superficie metálica, corroída y cubierta de raíces. Al limpiar con más detalle, uno de ellos alcanzó a leer un número pintado, casi borrado por el tiempo, en una lámina oxidada. Se trataba de un fragmento de carrocería, y no de cualquier vehículo, sino de un autobús. Lo extraño era que estaba enterrado a más de 1,5 metros de profundidad, en un sitio donde, oficialmente, nunca se había registrado un accidente. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. Cuando llegaron al lugar, comprobaron con asombro que lo que tenían frente a ellos no era un fragmento aislado, sino un autobús completo, sepultado bajo tierra como si alguien lo hubiese escondido deliberadamente. El hallazgo estremeció al pueblo. En cuestión de horas, los noticieros ya hablaban de la tumba de hierro encontrada en la sierra. El rescate del vehículo fue lento y difícil. La tierra, las raíces y la corrosión habían sellado el autobús en una especie de cápsula. Cuando por fin lograron abrir una de las puertas laterales, lo que encontraron en el interior provocó escalofríos. Los asientos estaban aún en su lugar, cubiertos de polvo y moho, y sobre algunos de ellos yacían restos óseos humanos, apilados de manera desordenada. No había dudas, se trataba de los pasajeros que habían desaparecido aquella noche de 1987. La escena era aterradora. Muchos de los esqueletos estaban en posiciones extrañas, como si hubiesen intentado forcejear o escapar. Otros, en cambio, permanecían sentados, inmóviles, como congelados en el tiempo. Había maletas aún cerradas, zapatos infantiles tirados en el pasillo y, en uno de los compartimentos superiores, una muñeca con el vestido ya deshecho, que se desmoronaba al tocarla. El hallazgo generó un caos mediático inmediato. Reporteros de todas partes llegaron al sitio para registrar imágenes del autobús, rodeado por policías y expertos forenses. Las familias, al enterarse, acudieron con la esperanza de confirmar si entre los restos se encontraban sus seres queridos. Aquella espera fue desgarradora, padres observando cajas metálicas con huesos, madres aferrando fotografías amarillentas, hermanos suplicando a los peritos que aceleraran las identificaciones. Pero lo que más inquietaba no era solo la confirmación de la tragedia, sino la gran pregunta que nadie podía responder. ¿Cómo había llegado un autobús de ese tamaño hasta allí, sepultado bajo tierra? La topografía del lugar no mostraba huellas de derrumbe ni señales de que el vehículo hubiese rodado hasta el fondo de un barranco. Era como si, de la noche a la mañana, el autobús hubiese sido tragado por la tierra y sellado bajo toneladas de lodo y raíces. Los investigadores intentaron dar explicaciones racionales: un deslizamiento de tierra, una falla en la carretera, un hundimiento natural. Pero ninguna teoría cuadraba del todo. Los registros geológicos no señalaban movimientos de suelo en esa zona durante los últimos 20 años. Y, además, lo más extraño era que no había tierra fresca alrededor del autobús. Todo parecía haber estado compactado y en reposo durante décadas.
Ese enigma abrió un nuevo capítulo en la historia. El hallazgo no solo devolvió el dolor a las familias, sino que lo amplificó. Porque si bien ahora sabían que sus seres queridos estaban muertos, no tenían respuestas claras de cómo ni por qué habían terminado enterrados en aquel lugar. La desaparición se había transformado en un crimen, en un misterio mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. Y mientras los noticieros repetían una y otra vez las imágenes del autobús emergiendo del suelo, en la región volvió a revivir la leyenda. Algunos aseguraban que no había sido un accidente ni un derrumbe, sino un castigo. Unos hablaban de rituales, otros de pactos, y los más supersticiosos aseguraban que la tierra misma se había tragado aquel vehículo porque transportaba algo que nunca debió ser descubierto. Lo cierto es que, 12 años después, el autobús perdido había regresado a la luz. Pero con él, habían regresado también preguntas mucho más perturbadoras que las que existían el día de su desaparición. Las labores forenses comenzaron inmediatamente después de que el autobús fuera extraído de la tierra. El gobierno estatal, presionado por la atención mediática, ordenó que un equipo especial de peritos y antropólogos trabajara día y noche para identificar los restos. En total, se recuperaron más de 30 esqueletos completos y fragmentos óseos que correspondían a varias personas más. Sin embargo, desde los primeros análisis, algo no cuadraba. Los huesos no parecían haber estado expuestos al paso de 12 años, como correspondía a la fecha de la desaparición. Algunos presentaban un nivel de conservación inusualmente alto, con tejido fibroso adherido aún a ciertas partes. Otros, en cambio, mostraban una descomposición más acelerada, como si hubiesen muerto en momentos distintos. Los expertos se vieron obligados a reconocerlo. Había algo profundamente extraño en la forma en que los cuerpos se habían degradado. Los objetos personales encontrados complicaban aún más el caso. Maletas con ropa en buen estado, boletos de cine de fechas posteriores a la desaparición y hasta una libreta con apuntes escolares fechados en 1992 aparecieron dentro del autobús. Esto desconcertó a todos. ¿Cómo era posible que hubiera pertenencias con años de diferencia respecto al suceso original? ¿Acaso el autobús no había quedado sellado bajo tierra en 1987, como todos creían? La confusión se amplificó cuando se realizaron las primeras pruebas de ADN. En algunos casos, los resultados coincidieron con las familias que llevaban años esperando respuestas. Pero otros restos no tenían ningún parentesco con las personas desaparecidas en aquel viaje. Era como si, en ese autobús, hubieran estado no solo los excursionistas de 1987, sino también individuos que jamás habían sido reportados como parte de aquella excursión. La prensa explotó el tema. Los titulares no hablaban ya de un accidente ni de un hallazgo, sino de un autobús maldito o de un cementerio rodante. Cada canal de televisión presentaba su propia hipótesis: secuestros masivos, experimentos secretos, tráfico de personas. La opinión pública se dividió entre quienes exigían justicia y quienes empezaban a creer que lo ocurrido escapaba a toda lógica humana. Mientras tanto, los lugareños comenzaron a contar lo que habían callado por años. Varios traileros afirmaron que, en noches de niebla, habían visto luces extrañas en esa zona, como si un autobús circulara por un camino inexistente. Otros aseguraban haber escuchado bocinas y gritos en medio del bosque, sin encontrar nunca a nadie. Había incluso testimonios de personas que juraban haber visto pasajeros golpeando los vidrios desde dentro de un autobús fantasma, solo para que la visión desapareciera segundos después. Los investigadores oficiales trataron de descartar esos relatos como simples supersticiones rurales. Pero no podían ignorar que la ubicación donde el autobús fue hallado no correspondía a ninguna ruta conocida, ni siquiera a una desviación accidental. El vehículo estaba enterrado en un terreno boscoso sin acceso vial, como si hubiese sido colocado allí intencionalmente. Uno de los peritos más veteranos, al revisar el chasis corroído, notó un detalle aún más inquietante: las marcas de los neumáticos no correspondían al terreno. No había huellas que indicaran que el autobús hubiese rodado hasta allí. Era como si hubiese aparecido de la nada y la tierra lo hubiera cubierto poco después. Esa observación nunca se hizo pública en los informes oficiales, pero dentro del equipo forense comenzó a circular como un secreto imposible de callar. Las familias, por su parte, se debatían entre el alivio y la angustia.
Algunas lograron recuperar restos de sus seres queridos y darles sepultura. Otras quedaron atrapadas en una incertidumbre peor que la inicial, al descubrir que los cuerpos hallados no correspondían a sus familiares. Y un grupo reducido empezó a denunciar que las autoridades estaban ocultando información, porque había indicios de que algunos de los pasajeros pudieron haber estado vivos incluso después de 1987. Uno de los objetos encontrados alimentó aún más esa teoría, una cámara fotográfica dañada, cuyo rollo pudo ser parcialmente revelado. Las imágenes eran borrosas, pero en una de ellas se distinguía a varios pasajeros dentro del autobús, con expresiones tensas, como si supieran que algo estaba por ocurrir. Lo perturbador era la fecha impresa en el borde de la fotografía, 1991, 4 años después de la desaparición. Este descubrimiento fue devastador. ¿Significaba que el autobús no se hundió inmediatamente? ¿Habían estado retenidos en algún lugar durante años? ¿Y por qué aparecieron después bajo tierra? Las teorías conspirativas se multiplicaron, desde experimentos militares secretos hasta prácticas rituales realizadas en la sierra. El gobierno intentó cerrar el caso lo más rápido posible, argumentando que los restos hallados confirmaban la muerte de los pasajeros y que no había más líneas de investigación abiertas. Pero los propios peritos filtraron documentos a la prensa, mostrando las incongruencias en las fechas y las pruebas. Esto desató una tormenta política y mediática que dividió al país. Mientras tanto, los lugareños aseguraban que el hallazgo no había puesto fin a la maldición. Algunos trabajadores que participaron en la excavación murieron en circunstancias extrañas, uno en un accidente de tráfico inexplicable, otro encontrado sin vida en su casa sin causa aparente. Para la gente del pueblo, aquello era una señal de que el autobús nunca debió ser perturbado. Y así, lo que parecía el cierre de un misterio terminó abriendo puertas mucho más oscuras. El autobús había sido encontrado, sí, pero el enigma de cómo llegó allí, quién más viajó en él y por qué algunos objetos parecían desfasados en el tiempo, seguía sin respuesta. Las familias, lejos de encontrar paz, sintieron que una fuerza invisible les arrebataba la posibilidad de la verdad. Y la carretera México-Tuxpan, marcada para siempre por la leyenda, se convirtió en un lugar donde pocos se atrevían a viajar de noche, temiendo que, en cualquier curva, un autobús enterrado volviera a aparecer, con sus pasajeros aún atrapados en un viaje sin final. Después del hallazgo del autobús y de todas las incongruencias que salieron a la luz, el caso no solo no se resolvió, sino que se volvió aún más oscuro. La presión pública obligó al gobierno a realizar una conferencia final, en la cual se anunció oficialmente que todos los pasajeros habían fallecido en un accidente inexplicable y que las investigaciones quedaban concluidas. Esa fue la versión oficial. Sin embargo, quienes estuvieron más cerca del caso sabían que no era cierto. En los días posteriores, varias pruebas clave comenzaron a desaparecer. La cámara fotográfica con la fecha de 1991 nunca volvió a ser mostrada públicamente. Los documentos filtrados por los peritos fueron negados, y algunos de los especialistas que habían participado en las autopsias fueron repentinamente trasladados a otras dependencias, o bien renunciaron alegando motivos personales. Todo daba la impresión de que había un esfuerzo coordinado por enterrar la verdad, tal como el autobús había sido enterrado años atrás. Los familiares no se quedaron de brazos cruzados. Formaron un comité independiente y comenzaron a organizar marchas y protestas en la capital del estado. Querían respuestas reales. ¿Por qué había restos que no correspondían a los pasajeros? ¿Cómo era posible que hubiera objetos fechados años después de la desaparición? ¿Qué clase de fuerza o circunstancia podía haber llevado un autobús completo a un paraje sin caminos y enterrarlo bajo toneladas de tierra? Pero las protestas fueron silenciadas poco a poco. Algunos líderes de los familiares recibieron amenazas anónimas. Otros, simplemente, desaparecieron en circunstancias sospechosas. La mayoría, agotada y aterrorizada, dejó de hablar públicamente del tema. Solo unos pocos persistieron, pero sus voces fueron ahogadas por el paso del tiempo y el miedo. Mientras tanto, en la región, el mito creció hasta convertirse en una leyenda urbana implacable. Se decía que, al pasar de noche por la vieja carretera México-Tuxpan, algunos conductores se encontraban de frente con un autobús antiguo que avanzaba lentamente en dirección contraria, iluminado por faros amarillentos. Según los relatos,
el vehículo parecía sólido, real, pero al intentar acercarse desaparecía en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Otros aseguraban haber recogido a pasajeros solitarios en la carretera, personas con ropa de los años 80 que pedían un aventón. Durante unos minutos, conversaban normalmente, contaban que iban de excursión o que tenían que llegar a la Ciudad de México. Pero cuando el conductor se detenía para dejarlos en algún punto, al voltear a mirar, el asiento estaba vacío. Los lugareños comenzaron a referirse al caso como el viaje que nunca terminó. Para ellos, el autobús y sus pasajeros estaban atrapados en un ciclo eterno, condenados a repetir su trayecto una y otra vez, apareciendo y desapareciendo en diferentes épocas. La hipótesis de un accidente dejó de tener sentido, lo que permaneció fue la sensación de que algo más allá de lo humano había ocurrido en aquel bosque. Algunos investigadores independientes intentaron retomar el caso años después. Se adentraron en los archivos policiales, entrevistaron a familiares y rastrearon cada detalle del hallazgo. Pero siempre se topaban con la misma barrera: expedientes incompletos, pruebas desaparecidas y funcionarios que se negaban a hablar. El misterio estaba sellado, no por falta de datos, sino por una cadena de silencios y omisiones que parecía cuidadosamente diseñada. Un detalle perturbador surgió en una de esas investigaciones. En los registros de tránsito de 1990 aparecía la infracción a un autobús con placas idénticas a las del vehículo desaparecido. El acta estaba firmada por un oficial en Veracruz y describía a un chofer acompañado por varios pasajeros. ¿Cómo podía existir un documento oficial que señalara que el autobús circulaba 3 años después de su desaparición? Esa evidencia, que pudo haber revolucionado el caso, también desapareció poco después de ser revelada. Con el tiempo, las familias se resignaron. Algunas prefirieron creer que sus seres queridos habían muerto en un accidente y descansar en esa explicación. Otras mantuvieron viva la esperanza de que aún existieran respuestas ocultas. Pero lo cierto es que, oficialmente, el caso fue archivado y jamás volvió a abrirse. Hoy en día, más de 3 décadas después, el recuerdo del autobús sigue vivo. La carretera México-Tuxpan conserva su fama de ser peligrosa, no solo por sus curvas y accidentes, sino por la carga de misterio que la rodea. Los conductores que circulan de madrugada evitan mirar demasiado tiempo por los retrovisores, temiendo ver un autobús antiguo siguiéndolos de cerca. El hallazgo del vehículo enterrado no resolvió el misterio, lo profundizó. Y la pregunta esencial quedó sin respuesta: ¿qué ocurrió realmente con los pasajeros de aquella excursión en 1987? ¿Fueron víctimas de un crimen, de un accidente imposible, o de algo que escapa a toda comprensión humana? Lo cierto es que nadie lo sabe. Y quizá nunca se sepa. El autobús fue sacado de la tierra, pero el enigma continúa sepultado bajo capas de silencio, miedo y tiempo. Como si la verdad misma estuviera condenada a permanecer enterrada para siempre. Y así, cada vez que alguien escucha la historia, revive la angustia de pensar que un simple viaje escolar puede transformarse en un trayecto eterno hacia lo desconocido. Porque el autobús hallado en aquel bosque no solo fue un descubrimiento macabro, fue un recordatorio de que, a veces, los viajes no terminan donde creemos, sino en un lugar al que nadie jamás debería llegar. Han pasado más de 30 años desde que aquel autobús desapareció en las carreteras del centro del país, y aún hoy su historia se sigue contando como si hubiera ocurrido apenas ayer. No importa cuántos informes oficiales intenten darlo por concluido, no importa cuántos funcionarios aseguren que todo fue un accidente común, el eco de lo inexplicable sigue latente en la memoria colectiva. Lo verdaderamente perturbador es que el tiempo no ha suavizado la herida. Al contrario, con cada década que transcurre, el misterio se ha transformado en una sombra más densa, un recordatorio permanente de que no todas las desapariciones encuentran un desenlace claro. La idea de un autobús lleno de estudiantes, de maestros, de un chofer, que simplemente se desvaneció de la faz de la tierra para luego aparecer enterrado años después, es tan desconcertante que no cabe dentro de la lógica común. Al repasar el caso, no se puede evitar pensar en los pequeños detalles que quedaron en el aire. El reloj detenido a la misma hora en todos los cuerpos, los objetos personales que aparecieron con fechas posteriores a la desaparición, la extraña posición en que fueron encontrados algunos asientos, como si alguien hubiera intentado resistirse hasta el último momento. Nada de eso fue respondido. Y lo más inquietante,
Todo aquello que sí pudo haber dado una pista fue retirado, borrado o silenciado. Quizá lo que hace tan inquietante este caso es que no se trata de un relato lejano, no es una fábula medieval ni una leyenda del siglo XIX. Es un hecho documentado en archivos, reportajes y testimonios, ocurrido en un tiempo cercano, cuando ya existían las cámaras de seguridad, la radio, los periódicos modernos. Es decir, ocurrió en una época donde la desaparición de un autobús entero debería haber sido imposible. Y, sin embargo, ocurrió. Los familiares que aún viven con el recuerdo de sus seres queridos han tenido que aprender a convivir con esa incertidumbre. Muchos ya son ancianos que han pasado más de la mitad de su vida esperando una respuesta que nunca llegó. Otros han transmitido la historia a sus hijos y nietos, asegurándose de que el suceso no se olvide, de que el silencio no lo entierre por completo. En las comunidades cercanas al lugar del hallazgo, el miedo se ha mezclado con el mito. Hay quienes aseguran que han visto figuras humanas caminando entre los árboles de aquel bosque, sombras que se desvanecen apenas uno parpadea. Otros juran que en noches de neblina se escuchan risas y murmullos, como si un grupo de estudiantes siguiera conversando animadamente, ajenos al paso del tiempo, sin saber que llevan décadas desaparecidos. Más allá de lo paranormal, hay otra reflexión inevitable. ¿Qué tan seguras son nuestras instituciones? ¿Cuántas verdades han sido enterradas junto con pruebas incómodas? El caso del autobús desaparecido dejó al descubierto que no todo lo que ocurre llega a saberse, y que en ocasiones, incluso cuando la verdad está frente a nosotros, alguien se encarga de ocultarla. Historias como esta nos obligan a cuestionarnos sobre la fragilidad de nuestra vida cotidiana. Todos confiamos en que los viajes que hacemos a diario, al trabajo, a la escuela, a visitar a un familiar, terminarán en un destino seguro. Pero lo que ocurrió en 1987 nos recuerda que hay trayectos que pueden transformarse en un enigma eterno, donde lo que empieza como una simple excursión escolar termina convertido en una de las desapariciones más desconcertantes del país. Lo más aterrador es que, hasta hoy, nadie puede asegurar que no vuelva a suceder. El autobús fue encontrado, sí, pero las preguntas persisten. Y mientras esas preguntas sigan vivas, el caso seguirá acechando en la mente de quienes lo conocen. Quizá la explicación nunca aparezca. Quizá los pasajeros de aquel viaje estén condenados a ser recordados únicamente como parte de un misterio sin resolver. O quizá, algún día, un nuevo hallazgo saque a la luz una verdad aún más perturbadora de la que ya conocemos. Porque a fin de cuentas, lo más inquietante de esta historia no es lo que sabemos, sino lo que nunca sabremos.